¿Te declaras ferviente devoto de la Virgen María? ¿Sabes cuáles y cuántas son las devociones marianas? Conócelas aquí, en esta formación de oficiales a cargo del hermano Óscar Manuel León. Y un concilio que reúne gran parte declara verdades que desde ese momento en adelante están claramente definidas, deben ser creídas de esa manera como están definidas como dogmas de fe. Nosotros como legionarios, hermanos, son 4 dogmas marianos. Entre estos dogmas, uno es la maternidad divina. ¿En qué día se celebra esta gran fiesta, hermanos? La maternidad divina. El 1 de enero. Esa es la fiesta de este dogma. ¿A qué se debe la maternidad? El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido en el concilio de Éfeso en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El concilio de Éfeso en el año 431, siendo el Papa San Clementino en el año 422 a 432, definió: si alguno no confesare que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios, hecho carne, sea anatema. En el año 431 se proclamó este dogma, es de los primeros dogmas de la Santísima Virgen. Y nosotros como legionarios, con fe firme, tenemos que creer estos dogmas. Son dogmas de fe, dogmas que nosotros tenemos que saber como legionarios. Y también dentro de la iglesia hay otros grupos que aman a la Santísima Virgen y tienen que saber esta verdad de fe. El segundo dogma es la Inmaculada Concepción. ¿En qué fecha lo celebramos, hermanos? El 8 de diciembre. Ese dogma se trata de que la Santísima Virgen es inmaculada desde que nació, porque en ella fue cubierta el Espíritu Santo para que fuera Madre de nuestro Señor Jesucristo. El concepto es el dogma de la Inmaculada Concepción, establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Dice así: declaramos, pronunciamos, definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha, de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Entonces nosotros, estos dogmas de la Santísima Virgen, tenemos que conocerlos y también darlos a conocer a nuestros hermanos, porque a veces hay muchos hermanos que desconocen estos dogmas, y el problema son con los hermanos separados. Los hermanos separados, como odian a la Santísima Virgen, hablan mal de la Santísima Virgen, y nosotros tenemos que tener argumentos, aún con la palabra de Dios. Hace poco escuché del Padre Carlos Rosell que donde podemos defender la Santísima Virgen es con el Evangelio según San Lucas, porque allí habla de la misericordia, habla del amor de Dios que tiene por nosotros,
Y allí habla mucho de la Santísima Virgen, habla mucho de nuestra capitana. Ahí está la oración de la Magnífica, que nosotros en nuestras oraciones legionarias lo hacemos todos los días. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, ahí esa palabra de Dios tenemos que vivirlo nosotros, porque la palabra de Dios es diariamente, es para nosotros. Y ahí en el Evangelio de San Lucas está bien establecido la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla de la visitación de la Santa Virgen, su prima Santa Isabel. Ahí habla de que todo lo guardaba en su corazón nuestra Madre. Entonces, nosotros como legionarios tenemos que amar a nuestra Madre, tenemos que amarla más que los otros hermanos que están dentro de la iglesia, pero nosotros que estamos cerca de ella, tenemos que defenderla, hermano. Vamos con el otro dogma que se llama la perpetua virginidad. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante, perpetuamente después del parto. Ella es la virgen concebida y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Este está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel, que en el Evangelio dice Dios con nosotros. En Miqueas 5, 2, 3 dice, por eso Él los abandonará hasta el tiempo que dé luz al que da de dar luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel y se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Se asentará bien, porque entonces hará la gran hasta los confines de la tierra. Entonces, la palabra de Dios menciona de esta dogma perpetua virginidad. Antes, el momento y después, la Santísima Virgen siempre es virgen. San José, el patriarca, Señor San José, es el esposo de la Santísima Virgen, pero era para cuidarla, para protegerla, para cuidar al niño Jesús. Y se supone que son esposos, pero sabemos que la Santísima Virgen, ella es la esposa del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos a este patriarca casto, que en varias imágenes de San José tiene un lirio, una azucena, que simboliza la pureza o castidad. Y nosotros tenemos que también defender los hermanos separados, donde ellos vayan en los evangelios, los hermanos de Jesús, dicen que nuestra madre tuvo más hijos, y eso no es cierto. El padre Luis Toro dice, ¿a dónde dice que la Virgen tuvo más hijos? Así como nuestro Señor, quien lo tuvo, que dio luz. No lo dice, solo dice hermanos de Jesús. Y en el Antiguo Testamento se hablaba a parientes cercanos, primos, tíos, sobrinos, todos se trataban de hermanos en el lenguaje del pueblo de Israel. Y el problema es que muchos hermanos nuestros que no leen la Biblia, que se llevan por argumento de los hermanos separados, son presas fáciles. Y nosotros tenemos que leer siempre la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, así como el manual que todos los días lo leemos, lo estudiamos, también en la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? 46. Nuevo Testamento, 27. Sinceramente, levanten la mano, ¿quién lee la Biblia, hermanos? ¿Quién tiene la Biblia en su casa y lo tiene también? Aquí está la Biblia. Eso tenemos que llevarlo a nuestras juntas, donde vayamos siempre tenemos que tener la Biblia. Y es necesario, hermanos, que conozcamos la Biblia, porque con él tenemos que evangelizar a nuestros hermanos, a nuestros hermanos más pequeños. Vamos con el otro dogma, la Asunción de María.
¿Qué fecha celebramos la Asunción de María? Cada 15 de agosto es una fiesta para este dogma. El dogma de la Asunción se refiere que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Yo, como católico, que soy miembro de esta iglesia, cuando yo estaba investigando estos dogmas, más se enamora uno de la Santísima Virgen. Y cuando uno va a las fiestas marianas, Día de la Nuestra Señora del Carmen, María Auxiliadora, de la Medalla Milagrosa, y tantas vocaciones que hay, nosotros tenemos que participar. Más estas fiestas de los dogmas son fiestas de guardar, que tenemos que ir a misa a celebrar estas celebraciones, hermano. No nos quedamos en casa, sino que tenemos que ir a estas Eucaristías. Dentro de la iglesia hay otros dogmas, son 44 dogmas que hay. Entonces nosotros tenemos que saber esos dogmas. Por eso en los días domingos se reza el credo. El credo, ahí está toda la doctrina nuestra que nosotros tenemos que creer, y todos los domingos se renueva eso. Entonces nosotros tenemos que estar bien empapados de la palabra de Dios, de la doctrina de la iglesia, los documentos de la iglesia, que tiene el catecismo de la iglesia católica. Esto lo tenemos que tener todos nosotros los legionarios, hermano. Aquí está la doctrina de nuestra iglesia. Y tenemos que también empaparnos y manejar, porque aquí está constituido lo que es el credo. Y también están los mandamientos de la ley de Dios. La vida en Cristo también está aquí. Entonces nosotros tenemos que estar empapados de la doctrina de la iglesia. Y estas 4 dogmas, celebrémonos en el transcurso del año, porque amamos a nuestra madre, a nuestra capitana, así como amamos a Dios. A la Santísima Virgen la veneramos, la respetamos. Solo a Dios tenemos que adorarla también. Y hay que diferenciar, es adoración y veneración. Porque también uno se puede poner de rodillas, es forma de darle una adoración al Señor cuando estamos en la misa y nuestro sacerdote, cuando hace la consagración, que el pan y vino se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. El que puede tiene que hincarse, y lo establece la iglesia. Pero ya la persona que es de edad, que tiene dificultad de arrodillarse, no puede. Pero el que puede, háganlo, hermano. Es parte de la adoración. Y aunque usted no lo cree, hermanos, no es para gloria de Dios, pero si yo me subiera aquí el pantalón, aquí tengo callos. Aquí tengo callos, que es parte de tanto arrodillarse, les salen callos aquí. Entonces, no tengamos pena, hermanos. Es parte de la adoración del Señor. Y también venerar a nuestra Madre, que siempre está intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, solo estas 3 dogmas hay fechas de celebrar, pero de la virginidad no hay. La iglesia tiene que establecer esa fiesta de la virginidad de la Santísima Virgen. Así que poco a poco, hermanos, tenemos que ir caminando con la ayuda de Dios, porque es bien amplio esto, de lo que yo he investigado, y tenemos que también empaparnos. Esto se lo tiene, hermano, el calendario litúrgico. Aquí están todas las lecturas del año, y un legionario tiene que tenerlo. En cada diócesis distribuyen estos calendarios litúrgicos. Así que también tienen que tenerlo, porque es también parte de la evangelización. ¡A Jesús!